19 de agosto de 1942. Las densas selvas cercanas a Taibu Point, en Guadalcanal, se cerraban por todos lados como un muro verde y opresivo. El subteniente Genjiro Imai, del 8º Destacamento Independiente de Cañones Antitanque, escribió en su diario el mismo asombro que recorrió a muchos soldados japoneses cuando se enfrentaron por primera vez a los estadounidenses. A través de un laberinto de troncos de palma y enredaderas asfixiantes, Imai y 916 hombres del destacamento del coronel Kiyono Ichiki habían desembarcado desde destructores, completando una operación nocturna que el mando japonés consideraba el primer paso para recuperar el aeródromo de Henderson Field. Les habían asegurado que no había más de 2000 estadounidenses en la isla, soldados mal entrenados, blandos y fácilmente asustadizos. El propio coronel Ichiki había desestimado todas las advertencias que le instaban a esperar refuerzos. «Son estadounidenses», dijo a sus oficiales con total confianza. «Los arrojaremos al mar antes de que salga el sol». Ninguno de estos veteranos de China y el sudeste asiático imaginaba que estaban a punto de enfrentarse a un combate distinto a todo lo conocido en la larga historia del ejército imperial japonés. No sería una simple derrota, una idea casi inimaginable para hombres que solo habían conocido la victoria desde 1937, sino un colapso total de su fe táctica, de su doctrina estratégica y de todas las creencias ideológicas que definían el arte japonés de la guerra. La selva se volvería contra ellos, la noche que antes dominaban los traicionaría, y el poder estadounidense en organización, logística y potencia de fuego destruiría la ilusión de la supremacía japonesa en el combate cercano. Esa transformación había comenzado 2 semanas antes, el 7 de agosto, cuando 11.000 infantes de marina de la Primera División de Marines de los Estados Unidos desembarcaron en Lunga Point. Los hombres del general Alexander Van de Grift, conocidos como Leathernecks, estaban llevando a cabo la Operación Watchtower, la primera ofensiva estadounidense en la Guerra del Pacífico. Sobre el papel, la misión parecía sencilla: capturar el aeródromo japonés inconcluso, establecer una línea defensiva y resistir hasta la llegada de refuerzos. En realidad, estaban entrando en lo que se convertiría en la campaña más larga y agotadora de la historia del Cuerpo de Marines hasta ese momento. Una prueba extrema de resistencia física y mental como nunca antes habían enfrentado. Guadalcanal parecía una pesadilla tropical. La isla se extendía unas 90 millas de largo y 25 de ancho, con un centro dominado por montañas que alcanzaban los 8.000 pies y se perdían en nubes perpetuas. En torno a Henderson Field, la costa era un laberinto sofocante de hierba kunai, pantanos y una jungla tan espesa que la visibilidad se reducía a apenas unos pocos metros. El aire resultaba denso y asfixiante, con una humedad que rara vez descendía del 90%. Los mosquitos eran tan abundantes que los hombres los inhalaban al respirar. Los ríos y arroyos, que en las fotos de reconocimiento parecían claros y seguros, estaban llenos de parásitos y enfermedades. La malaria, el dengue, la disentería y las úlceras tropicales pronto incapacitarían a más hombres que las balas japonesas. Sin embargo, en aquella primera mañana, los Marines encontraron el aeródromo casi desierto. Los 2.200 obreros de construcción japoneses y 600 miembros del personal naval habían desaparecido en la selva, dejando atrás sus herramientas, su equipo y, lo más importante, el propio aeródromo. Al caer la tarde del 8 de agosto, los ingenieros estadounidenses ya estaban terminando la pista. Sería bautizada como Henderson Field, en honor al mayor Lofton Henderson, un piloto de los Marines caído en Midway. En pocos días, los aviones estadounidenses comenzaron a aterrizar allí, formando el núcleo de lo que la historia conocería más tarde como la Fuerza Aérea Cactus. El contraataque japonés llegó rápido y resultó desastroso para la Marina estadounidense.
En la noche del 9 de agosto, el vicealmirante Gunichi Mikawa dirigió 7 cruceros y un destructor en un audaz ataque nocturno. La posterior batalla de la isla de Savo se convirtió en una de las horas más oscuras de la Marina de los Estados Unidos. 4 cruceros pesados, el USS Quincy, el USS Vincennes, el USS Astoria y el HMS Canberra, fueron hundidos en menos de una hora. Más de 1000 marineros murieron entre los restos en llamas. Los buques aliados restantes se retiraron, llevándose consigo la mayor parte de los suministros que aún no se habían descargado. Los marines quedaron varados, aislados de los refuerzos, frente a un enemigo cada vez más fuerte, y con apenas la mitad de su equipo y provisiones. Lo que el alto mando japonés no comprendió en esas primeras semanas de agosto fue que Henderson Field se había convertido en el corazón de toda la campaña. Controlar ese único aeródromo significaba dominar los mares circundantes durante el día. Desde Henderson, los aviones estadounidenses podían atacar cualquier barco japonés dentro de un radio de 200 millas, un hecho que determinaría el curso de la batalla. Los japoneses aún dominaban la noche, enviando refuerzos y suministros a bordo de rápidos destructores en misiones que pronto recibirían el apodo de Expreso de Tokio. Pero con el amanecer, los aviones estadounidenses gobernaban los cielos. La lógica de la guerra exigía que Japón recuperara Henderson Field antes de que los estadounidenses consolidaran su posición. El cuartel general imperial asignó la misión al teniente general Harukichi Hyakutake, comandante del 17º Ejército, con base en Rabaul. Las fuerzas disponibles de Hyakutake eran escasas. La 35ª Brigada de Infantería, al mando del mayor general Kiyotake Kawaguchi, seguía en Palau, mientras que el 4º Regimiento de Infantería permanecía estacionado en Filipinas. La formación disponible más cercana era el 28º Regimiento de Infantería del coronel Lee Chiki, estacionado cerca de Guam. Originalmente había sido asignado a la operación de Midway, que fue cancelada tras la aplastante derrota naval japonesa en junio. El coronel Kiyonao Ichiki, antiguo instructor en la escuela de infantería, había ganado fama como un táctico brillante. Sin embargo, era igualmente conocido por su impulsividad y su fe inquebrantable en que el espíritu japonés superaba la fuerza industrial estadounidense. Antes de partir de Truk rumbo a Guadalcanal, Ichiki recibió órdenes explícitas de esperar al resto de su regimiento antes de intentar recuperar el aeródromo. Aún así, sentía poco respeto por la capacidad de combate estadounidense. Había estudiado informes de campañas anteriores en China y Filipinas, donde las tropas japonesas se habían enfrentado a fuerzas occidentales. El patrón, según él, era evidente. Los soldados occidentales carecían de disciplina, se derrumbaban bajo presión y jamás podían resistir a los guerreros japoneses en combate cuerpo a cuerpo. En la noche del 18 de agosto, 6 destructores transportaron a 917 hombres del primer destacamento de Ichiki hacia Taibu Point, 15 millas al este del perímetro de los Marines. El desembarco fue perfecto, completamente inadvertido por los estadounidenses. Ichiki envió de inmediato patrullas de reconocimiento para obtener información sobre la fuerza y las posiciones enemigas. Era una maniobra táctica estándar, pero sería la que sellaría su destino. El 19 de agosto, una patrulla de la Compañía A, Primer Batallón, Primeros Marines, dirigida por el capitán Charles Brosh, avanzaba por el sendero costero cerca de Collie Point cuando avistaron tropas japonesas. Estalló un combate breve y violento. En cuestión de minutos, los Marines mataron a 31 soldados japoneses y capturaron documentos que revelaban la presencia de una fuerza enemiga considerable en la zona. Más revelador aún, los papeles confirmaban hasta qué punto los japoneses
Subestimaban el número de estadounidenses. El capitán Bros regresó rápidamente al perímetro para entregar sus hallazgos. El general Van de Grift comprendió la situación de inmediato. Un ataque japonés era inminente, probablemente desde el este. Ordenó al coronel Clifton Cates reforzar las defensas a lo largo del banco de arena en la desembocadura del río que los marines habían nombrado erróneamente Tenerue, aunque en realidad era el río Ilu. El error persistiría en todos los relatos posteriores. Cates posicionó al teniente coronel Leonard Creswell y su segundo batallón, primeros Marines, a lo largo de la orilla, estableciendo campos de fuego de ametralladora que se superponían sobre el banco de arena. Lo que seguiría se convertiría en uno de los enfrentamientos más desiguales en la historia del cuerpo de Marines. Ichiki, negándose a esperar los informes de su patrulla desaparecida o la llegada de refuerzos, decidió atacar de inmediato. Durante la noche del 20 de agosto y hasta las primeras horas del 21, ordenó un asalto frontal directamente a través del banco de arena. La doctrina militar japonesa valoraba la supremacía del espíritu y el poder de los ataques nocturnos para superar el fuego enemigo. Ichiki creía que sus veteranos podrían destrozar las defensas estadounidenses mediante audacia y combate cercano, donde los soldados japoneses sobresalían con bayonetas y granadas. Poco después de la medianoche, el explorador de las Islas Salomón Jacob Bosa, quien había escapado tras soportar horas de tortura, llegó tambaleándose hasta las líneas de los marines para advertirles. Los japoneses venían en camino. Momentos después, comenzó el asalto. Cientos de soldados japoneses se lanzaron sobre el banco de arena, gritando sus gritos de guerra, disparando fusiles y arrojando granadas. Corrieron directamente hacia la zona de muerte que los Marines habían preparado con precisión. Las ametralladoras Browning M17A1, refrigeradas por agua, rugieron. Estas armas, perfeccionadas durante la Primera Guerra Mundial, formaban la columna vertebral del poder de fuego de los Marines. Cada una podía mantener 600 balas por minuto de forma continua, siempre que su sistema de enfriamiento se mantuviera lleno. Colocadas en arcos superpuestos, no dejaban ningún tramo del banco de arena sin cubrir. Los soldados japoneses caían en oleadas horribles mientras las balas de calibre 30 atravesaban cuerpos y equipos. Los que lograban llegar a la orilla la orilla opuesta eran recibidos por cañones antitanque de 37 milímetros que disparaban munición de metralla. Enormes explosiones similares a descargas de escopeta que destrozaban todo a su paso. El ataque continuó durante horas. Ola tras ola avanzaba hacia el fuego devastador. Algunos lograron llegar hasta las líneas de los Marines y pelearon cuerpo a cuerpo. Los Marines se defendieron con fusiles, cuchillos e incluso a puñetazos. Pero la línea defensiva se mantuvo firme. Los campos de fuego entrelazados impidieron cualquier brecha. Con la llegada del amanecer, la ofensiva de Ichiki se derrumbó por completo. Más de 800 de sus hombres yacían muertos o moribundos sobre el banco de arena y en las aguas poco profundas. Al amanecer, los restos de su fuerza no recibieron descanso. El general Van de Grift ordenó un contraataque, desplegando elementos del primer batallón, primeros marines. 5 tanques M3 Stuart cruzaron el banco de arena, eliminando metódicamente a los supervivientes japoneses que se ocultaban entre los cocoteros. El corresponsal de guerra Richard Tregaskis, que observaba desde cerca, describió la escena. Resultaba hipnótico ver a los tanques moverse entre el bosque, girando, pivotando y escupiendo ráfagas de fuego amarillo. Nadie había imaginado cuántos japoneses seguían escondidos entre los árboles. Grupo tras grupo fue expulsado y abatido por los disparos de metralla de los tanques. Para el mediodía del 21 de agosto la batalla del Tenaru había terminado. De los 917 soldados japoneses,
que habían desembarcado en Taibu Point, aproximadamente 800 murieron. Unos 128 sobrevivientes, en su mayoría miembros de unidades de apoyo que habían permanecido cerca de la zona de desembarco, se internaron en la selva, desde donde finalmente enviaron un informe por radio al cuartel general del 17º Ejército describiendo la catástrofe. Entre los caídos se encontraba el propio coronel Ichiki, aunque los relatos sobre su muerte difieren. El registro oficial japonés afirmaba que quemó los estandartes de su regimiento y se quitó la vida mediante suicidio ritual, mientras que algunos testigos posteriores aseguraron que murió liderando una última y desesperada carga. Las bajas de los marines ascendieron a unos 40 hombres entre muertos y heridos. Para los japoneses, el golpe psicológico fue inmenso. Los registros capturados y los testimonios posteriores a la guerra revelaron su incredulidad al descubrir que un regimiento entero había sido aniquilado en una sola noche. Los estadounidenses habían combatido de un modo completamente contrario a las expectativas militares japonesas. No se habían desmoralizado bajo la cobertura de la oscuridad. No se habían quebrado ante el embate de los atacantes que gritaban y cargaban con ferocidad. En cambio, se mantuvieron firmes en sus posiciones fortificadas. Esperaron a que los japoneses entraran en zonas de fuego previamente calculadas y luego los aniquilaron con fuego concentrado y preciso. La mayor revelación llegó después, cuando los oficiales japoneses examinaron las armas capturadas y estudiaron el campo de batalla. Comprendieron que los estadounidenses poseían un nivel de abundancia material muy superior a todo lo que la inteligencia japonesa había imaginado. Las ametralladoras Browning jamás se encasquillaban, no se sobrecalentaban más allá de los límites previstos y nunca fallaban por falta de mantenimiento o piezas de repuesto. Cada marín parecía llevar más munición que un pelotón japonés completo. El apoyo de artillería que los estadounidenses podían convocar superaba todo lo que el ejército japonés podía desplegar. Además, la coordinación entre infantería, artillería e incluso fuego naval desde alta mar formaba una red integrada de destrucción que los japoneses jamás habían enfrentado. Pocos días después de la derrota en el Tenaru, nuevas fuerzas japonesas ya se dirigían hacia Guadalcanal. El almirante Isoroku Yamamoto organizó un gran esfuerzo naval para respaldar el siguiente asalto sobre Henderson Field. 3 lentos buques de transporte partieron de Truk el 16 de agosto, llevando a bordo a los 1.400 hombres restantes del regimiento de Ichiki, junto con 500 infantes de marina japoneses. Tras la batalla de las Islas Salomón Orientales, en la que uno de esos transportes resultó gravemente dañado, el mando japonés abandonó por completo el uso de transportes lentos. A partir de ese momento se emplearían destructores para lo que pronto se conocería como las rutas del Expreso de Tokio. Entre el 29 de agosto y el 4 de septiembre, destructores y cruceros ligeros transportaron a casi 5.000 soldados de la 35ª Brigada de Infantería del general de división Kiyotake Kawaguchi hasta Taibu Point. El Expreso de Tokio demostró ser altamente eficiente para el traslado de personal. Los destructores podían completar el viaje desde las Islas Shortland hasta Guadalcanal y regresar en una sola noche, reduciendo al mínimo la exposición a los aviones estadounidenses. Sin embargo, el método tenía una limitación fatal. No se podía transportar equipo pesado, las piezas de artillería, los tanques, los camiones y, lo más crítico, el alimento y la munición suficiente debían quedarse atrás. Esta restricción logística acabaría condenando cada ofensiva japonesa en Guadalcanal. Los soldados llegaban únicamente con el equipo que podían cargar sobre sus espaldas y se veían obligados a sobrevivir saqueando los alrededores o contrabandeando pequeñas cantidades de suministros a través de las líneas estadounidenses. A medida que los combates se prolongaban, las tropas japonesas se enfrentaban no solo al fuego estadounidense, sino también al hambre y al agotamiento.
El general Kawaguchi fijó el 12 de septiembre como la fecha para su gran asalto contra Henderson Field. Su plan preveía una ofensiva de 3 frentes. Un grupo atacaría desde el oeste, avanzando por la llanura costera, mientras otro lo haría desde el sur, abriéndose paso a machetazos a través de la densa selva para golpear lo que la inteligencia consideraba la parte más débil de las defensas de los Marines. El propio Kawaguchi lideraría el cuerpo principal desde el sur, moviéndose por una cresta interior que dominaba Henderson Field. Lo que no sabía era que la inteligencia de los Marines ya había identificado esa misma cresta como la vía de aproximación más probable. El 8 de septiembre, el teniente coronel Merritt Edson, comandante del primer batallón de asalto, realizó una incursión en la aldea de Tasimboko y descubrió vastos depósitos de suministros, una prueba clara de que una gran fuerza japonesa se estaba concentrando cerca. Edson comprendió de inmediato su intención. Vendrían desde el sur, utilizando la cresta como ruta de ataque. Edson solicitó permiso para fortificar la propia cresta, y el general Van de Grift aceptó. Durante los días 10 y 11 de septiembre, Edson desplegó alrededor de 840 hombres de sus raiders y del primer batallón de paracaidistas a lo largo de la cresta, eligiendo los puntos defensivos con la misma precisión deliberada que había caracterizado la línea del Tenaru. Las ametralladoras fueron dispuestas para crear campos de fuego entrelazados. Los equipos de morteros calibraron sus tubos en las rutas de aproximación previstas, y la artillería de los 11º Marines planificó misiones de fuego defensivo. Cada ventaja en terreno y apoyo de fuego fue anticipada con detalle. La cresta, una estrecha franja de coral de aproximadamente 1000 metros de largo, consistía en 3 colinas distintivas cubiertas de hierba kunai y árboles dispersos. Profundos barrancos flanqueaban ambos lados, cubiertos de una espesa vegetación y casi infranqueables en algunos puntos. Era un escenario ideal para un asalto nocturno japonés mediante infantería infiltrada. También era, si se defendía adecuadamente, un terreno de matanza natural. En la noche del 12 de septiembre, las tropas de Kawaguchi comenzaron su asalto. A diferencia de la temeraria carga frontal de Ichiki, este era un ataque mucho más coordinado y deliberado. Los infantes japoneses se arrastraron por los barrancos que flanqueaban ambos lados de la cresta, intentando rodear las posiciones estadounidenses. Pequeños grupos exploraban en busca de debilidades, y una vez que las localizaban, formaciones mayores avanzaban para explotarlas e intentar una ruptura. El combate fue caótico y brutal. En la oscuridad absoluta, los Marines se encontraban a menudo cuerpo a cuerpo con soldados japoneses que habían logrado acercarse hasta distancia de granada. Sin embargo, las defensas cuidadosamente construidas se mantuvieron firmes. Cada vez que los japoneses se concentraban para atacar, los morteros y la artillería de los Marines respondían con una precisión devastadora. Los 11º Marines dispararon más de 2000 proyectiles durante la noche, con explosivos tan cercanos a sus propias líneas que las esquirlas hirieron a sus propios hombres. Los ametralladores disparaban sin pausa, con los cañones al rojo vivo en la húmeda oscuridad. Los Marines luchaban con cualquier cosa a mano: fusiles, pistolas, bayonetas, cuchillos e incluso herramientas de zapador. El sargento mayor Jacob Botha, el mismo explorador de las Islas Salomón que los había advertido antes de la batalla del Tenaru, se movía entre las líneas animando a los hombres y señalando rutas de infiltración. El sargento John Basilone ocupaba un puesto clave de ametralladora que resultó vital para la defensa. Cuando su equipo fue abatido o herido, Basilone continuó disparando solo, conteniendo ola tras ola de japoneses que cargaban. Su valor aquella noche le valdría la medalla de honor. En total, 2 Marines recibirían la medalla de honor por la defensa de la cresta de Edson, y otros 19 serían condecorados con la Cruz Naval. Al amanecer del 13 de septiembre,
El ataque japonés no había logrado abrir una brecha. Sin embargo, Kawaguchi aún tenía más tropas y se preparó para atacar nuevamente la noche siguiente. Edson replegó sus líneas hacia el centro de la cresta para reforzar su defensa, mientras el general Van de Grift enviaba refuerzos, elevando la fuerza total defensiva a unos 2.500 hombres. Los japoneses volvieron al ataque, esta vez enfrentándose a posiciones aún más fuertes y a una potencia de fuego más densa. La segunda noche de combate fue más feroz que la primera. Kawaguchi lanzó a sus tropas restantes en asaltos desesperados, con la esperanza de romper la línea antes de que los refuerzos estadounidenses la hicieran impenetrable. Los soldados japoneses cargaban sin cesar, muriendo por centenares bajo el fuego cruzado de las ametralladoras. Algunos ataques llegaron a menos de 50 yardas del propio puesto de mando de Edson antes de ser detenidos. En un momento desesperado, el propio Edson tomó un fusil y se unió a sus hombres en la línea. Sin embargo, una vez más, la potencia de fuego y la disciplina estadounidenses triunfaron. Al amanecer del 14 de septiembre, la ofensiva de Kawaguchi se había derrumbado por completo. Las bajas japonesas fueron devastadoras. Aproximadamente entre 830 y 850 soldados japoneses murieron en la cresta de Edson y sus alrededores. Las pérdidas de los marines ascendieron a unos 104 muertos y más de 200 heridos entre los batallones de asalto y paracaidistas. La cresta, conocida para siempre como Bloody Ridge o la cresta de Edson, se erigió como un testimonio perdurable de la fortaleza de la doctrina defensiva estadounidense. Para los sobrevivientes japoneses, la batalla fue otro golpe demoledor para su concepción de la guerra. Los diarios capturados y los testimonios posteriores a la guerra revelaron la misma conclusión una y otra vez. Esperaban enfrentarse a otros infantes en la oscuridad, confiando en el sigilo y el espíritu para prevalecer. En cambio, se toparon con una red de artillería, morteros y ametralladoras, todas dirigidas con una precisión que ellos no podían igualar. Los comandantes estadounidenses sabían que los ataques se acercaban. Habían preparado sus zonas de aniquilación. Esperaban a que los japoneses avanzaran, y luego los destruían con fuego coordinado. Las batallas de Tenaru y Bloody Ridge establecieron el patrón para el resto de la campaña de Guadalcanal. Las tropas japonesas seguirían lanzando asaltos impulsados por el valor, las tácticas nocturnas y su fe en la habilidad en combate cercano. Los estadounidenses responderían con artillería concentrada, defensa combinada y posiciones diseñadas para aprovechar cada ventaja. Los resultados se volvieron trágicamente previsibles. Las pérdidas japonesas serían catastróficas, mientras que las bajas estadounidenses, aunque elevadas, seguían siendo sostenibles. Sin embargo, las cifras por sí solas no bastan para expresar el horror de la guerra selvática en Guadalcanal. El propio entorno se convirtió en un asesino implacable. La malaria se propagó entre casi todos los hombres que permanecían más de unas pocas semanas. Para diciembre de 1942, la primera división de Marines reportó más de 8.000 casos de malaria. Las enfermedades tropicales inutilizaron a cerca de 2/3 de la división. La disentería era casi universal. Las infecciones fúngicas devoraban la piel de los hombres. La podredumbre de la selva provocaba heridas supurantes que nunca sanaban bajo la constante humedad. Los problemas dentales no tratados se convertían en abscesos e infecciones mortales. Los japoneses sufrían aún más. Sus líneas de suministro jamás proporcionaron suficiente alimento. Se prometían raciones de campaña, pero el expreso de Tokio rara vez entregaba cantidades adecuadas. Los hombres sobrevivían con lo que podían recolectar, a veces complementado con pequeños envíos de arroz estirados hasta el límite de lo posible. El hambre se convirtió pronto en una compañera constante para las tropas japonesas.
Los suministros médicos eran casi inexistentes, y la quinina, el medicamento esencial para prevenir la malaria, se agotó rápidamente y nunca fue repuesta adecuadamente. Los soldados heridos morían con frecuencia por infecciones que habrían sido fácilmente tratables con medicinas apropiadas. Los registros japoneses capturados más tarde en la campaña ofrecieron un retrato sombrío de su sufrimiento. Un informe médico de finales de octubre señalaba que más del 60% de los soldados del 17º Ejército en Guadalcanal estaban incapacitados por enfermedades o desnutrición. La fuerza de combate había caído quizás al 30% de su número oficial. Los hombres morían afócidos a un ritmo de casi 50 por día, la mayoría no por heridas de combate sino por hambre y enfermedad. Mientras tanto, los buques de suministro estadounidenses, protegidos durante el día por los aviones de Henderson Field, traían con regularidad comida, munición, material médico y equipo de reemplazo. Aunque los Marines sufrieron escasez, especialmente en agosto y principios de septiembre, cuando los reveses navales los dejaron temporalmente aislados, esas interrupciones fueron breves. Para octubre las entregas de suministro se habían estabilizado. Los Marines sobrevivían con raciones enlatadas que, aunque poco apetitosas, proporcionaban las calorías y nutrientes necesarios. La munición era tan abundante que los ametralladores podían disparar hasta desgastar los cañones y luego solicitar reemplazos sin demora. El apoyo médico incluía hospitales de campaña capaces de realizar cirugías, plasma para transfusiones, medicamentos sulfa para tratar infecciones y la evacuación de los casos graves hacia hospitales en la retaguardia. La logística japonesa, en cambio, dependía por completo de lo que pudiera transportarse en las cubiertas de los destructores o introducirse de contrabando a través de las líneas estadounidenses. Los soldados aprendieron a estirar una sola bola de arroz durante todo un día. La munición se racionaba tan estrictamente que las órdenes a menudo prohibían disparar salvo en caso absolutamente necesario. El tratamiento médico solía reducirse a una simple venda, si acaso había alguna disponible. Los menos afortunados enfrentaban amputaciones sin anestesia o la muerte cuando las heridas se infectaban. Los soldados gravemente heridos eran frecuentemente abandonados con granadas, obligados a acabar con sus propias vidas para no retrasar a sus compañeros ni arriesgar la captura. A finales de octubre, los japoneses lanzaron su ofensiva más grande de toda la campaña. El propio general Harukichi Hyakutake llegó a Guadalcanal para asumir el mando personal. Traía consigo unidades de la segunda división, incluyendo veteranos experimentados de China. El plan preveía ataques coordinados desde múltiples direcciones, con el golpe principal procedente del sur a través de una densa selva que recordaba el enfoque de Bloody Ridge. Esta vez, los japoneses contaban con más tropas, mejor coordinación y artillería que finalmente había llegado a la isla a bordo de destructores. La ofensiva comenzó el 23 de octubre con un ataque inicial desde el oeste. 9 tanques japoneses, raros en Guadalcanal debido a las dificultades de transporte, lideraron un avance a través del río Matanikau. Los defensores estadounidenses, entre ellos unidades recién llegadas del 164º Regimiento de Infantería de la División Americal, estaban completamente preparados. Los cañones antitanque, la artillería y incluso un tanque M-3 Stuart destruyeron los 9 tanques japoneses en rápida sucesión. El ataque occidental colapsó con grandes pérdidas. El asalto principal comenzó en la noche del 24 al 25 de octubre. Aproximadamente 5.600 soldados japoneses, bajo el mando del general de división Yumio Nasu, avanzaron desde el sur, con la esperanza de romper las defensas estadounidenses que protegían Henderson Field. Frente a ellos se encontraba el primer batallón del 7º Regimiento de Marines, comandado por el teniente coronel Louis Chesty Puller y reforzado por elementos del 164º Regimiento de Infantería.
La lucha de esa noche se volvió legendaria en la historia del cuerpo de Marines. Ola tras ola de ataques japoneses golpearon las líneas de los Marines. Cada penetración local era inmediatamente contenida. Los ametralladores continuaban disparando hasta que sus armas fallaban. Luego tomaban fusiles y seguían combatiendo. La artillería de los 11º Marines ejecutó misiones tan cercanas a las líneas propias que las explosiones estallaban a solo unos metros de distancia. En alta mar, el acorazado USS Washington esperaba listo para proporcionar fuego de apoyo si era necesario. En un momento crítico, solo un batallón de Marines se interponía entre los japoneses y Henderson Field, pero resistieron firmemente. El sargento John Basilone, ya distinguido en Bloody Ridge, volvió a desempeñar un papel decisivo en la defensa. Cuando su sección de ametralladoras se quedó sin munición, él mismo transportó nuevas cintas a través del fuego enemigo para mantener las armas en funcionamiento. Bajo ataques continuos, reparó armas atascadas e incluso lideró un contraataque con su pistola calibre .45, cuando una posición fue rebasada. Al amanecer del 25 de octubre la ofensiva japonesa había fracasado. El general Nasu estaba muerto, abatido por fuego de ametralladora durante los combates nocturnos. Más de 2000 soldados japoneses murieron en su intento de alcanzar Henderson Field. Las bajas estadounidenses ascendieron a varios cientos entre muertos y heridos, un número alto pero asumible. Octubre de 1942 también trajo una serie de grandes batallas navales que cambiaron el control de los mares en torno a Guadalcanal. La batalla naval de Guadalcanal, librada del 12 al 15 de noviembre, produjo algunos de los enfrentamientos de superficie más violentos de toda la historia naval. En un caótico choque nocturno el 13 de noviembre, cruceros y destructores estadounidenses se enfrentaron a un grupo de bombardeo japonés que incluía los acorazados Hiei y Kirishima, el contraalmirante Daniel Callahan y el contraalmirante Norman Scott, los dos únicos oficiales de bandera estadounidenses que murieron en combate de superficie durante la guerra. Cayeron ambos en aquel feroz enfrentamiento. Los estadounidenses perdieron 2 cruceros ligeros y 4 destructores, con otros 3 destructores dañados durante el combate. Sin embargo, las pérdidas japonesas resultaron mucho más significativas. El acorazado Hiei, gravemente dañado durante el enfrentamiento nocturno, fue hundido al día siguiente por aviones estadounidenses. Aún más importante, la misión japonesa de bombardeo había fracasado. Henderson Field permaneció completamente operativo. En la noche del 14 al 15 de noviembre, el acorazado Kirishima intentó un segundo bombardeo, pero fue interceptado por los acorazados estadounidenses USS Washington y USS South Dakota. En una devastadora demostración de artillería naval dirigida por radar, el Washington impactó al Kirishima 9 veces con proyectiles de 16 pulgadas, disparando a distancias tan largas que los vigías japoneses apenas podían distinguir el objetivo. El Kirishima se hundió con una enorme pérdida de vidas. Aún más decisivo, los aviones y buques estadounidenses aniquilaron un convoy japonés que intentaba desembarcar la 38ª División junto con su equipo pesado. De los 11 transportes, solo 4 lograron alcanzar Guadalcanal, y esos fueron destruidos por bombardeos aéreos y de artillería antes de poder descargar por completo. Las pérdidas japonesas del convoy superaron los 5000 hombres. Aquello marcó el último intento serio de Japón por reforzar Guadalcanal con una fuerza terrestre completa y bien equipada. Para los soldados ya atrapados en la isla, noviembre anunció el comienzo del fin. Esperaban refuerzos y suministros, pero pronto supieron que las batallas navales habían fracasado, los convoyes se habían perdido y no llegaría ninguna ayuda. Las raciones fueron nuevamente reducidas. A hombres que ya morían de hambre se les ordenó sobrevivir con aún menos.
Los suministros médicos ya escasos desaparecieron por completo. Los enfermos y heridos llenaban hospitales improvisados en la selva donde los médicos poco podían hacer más que observarlos morir. Los diarios capturados de ese período revelaron una imagen sobrecogedora del colapso. Los soldados escribían sobre raciones de arroz reducidas a una sola bola diaria, sobre enfermedades que se propagaban sin control, sobre cuerpos quemados cuando los compañeros aún tenían fuerzas, y sobre la lúgubre comprensión de que no volverían a recibir o hasta recibir más suministros. Algunos recurrieron a comer hierba, raíces y corteza de árbol. Muchos murieron envenenados por plantas tóxicas. Los sobrevivientes se consumían lentamente, reducidos a figuras esqueléticas y hambrientas. Diciembre trajo la cuenta final. El mando japonés en Rabaul tomó la fatídica decisión de evacuar Guadalcanal. En público, Tokio se negó a admitir la derrota, pero en privado sus líderes sabían que continuar la lucha significaría la aniquilación del 17º ejército. Aproximadamente 11.000 soldados japoneses permanecían en la isla, de una fuerza máxima que había alcanzado 36.000. De ellos quizás 7.000 estaban lo bastante fuertes como para caminar. El resto estaban enfermos, heridos o tan demacrados que apenas podían moverse. La evacuación, con el nombre en clave Operación Ke, se convirtió en una de las operaciones japonesas más eficientemente ejecutadas de toda la guerra. Usando travesías nocturnas de destructores similares al Expreso de Tokio, unidades navales japonesas extrajeron 10.652 hombres en 3 noches a comienzos de febrero de 1943. Fue una hazaña impresionante dadas las condiciones imposibles, pero no podía ocultar la magnitud del desastre. Las fuerzas japonesas en Guadalcanal habían alcanzado cerca de 36.000 hombres. De ellos, entre 25.000 y 30.000 perecieron. Alrededor de 14.800 murieron en combate y otros 10 a 15.000 sucumbieron al hambre o la enfermedad. Las pérdidas estadounidenses, aunque severas, fueron mucho más manejables. Las fuerzas del ejército y de los marines que combatieron en Guadalcanal sufrieron aproximadamente 1.600 muertos, 4.200 heridos y varios miles temporalmente incapacitados por enfermedades tropicales. Sin embargo, la mano de obra y la industria estadounidenses reemplazaron esas pérdidas con facilidad. Nuevas divisiones ya estaban en entrenamiento. Buques y aviones salían de las líneas de producción más rápido de lo que podían ser destruidos. El impulso estratégico había cambiado para siempre. El efecto psicológico de Guadalcanal sobre el pensamiento militar japonés fue inmenso. Por primera vez, las fuerzas japonesas habían sido derrotadas de manera decisiva en un combate terrestre prolongado. Todas las ofensivas habían fracasado, y cada intento de aplicar la doctrina tradicional japonesa había terminado en desastre. La comprensión de que las tropas estadounidenses no solo eran materialmente superiores, sino también tácticamente hábiles, bien dirigidas y capaces de soportar penurias extremas, destruyó creencias previas profundamente arraigadas. Los oficiales japoneses que sobrevivieron a la campaña y más tarde escribieron memorias o concedieron entrevistas coincidieron en las mismas conclusiones. Habían subestimado completamente la capacidad de combate estadounidense. La disparidad en suministros y armamento era mucho mayor de lo que su inteligencia había sugerido. También reconocieron que la logística japonesa no estaba en absoluto preparada para campañas prolongadas contra un enemigo que controlaba tanto el mar como el aire. La voluntad espiritual y la destreza táctica no podían compensar desventajas tan abrumadoras en potencia de fuego y recursos. Los testimonios de posguerra de los veteranos supervivientes fueron unánimes en su veredicto. Se habían considerado guerreros superiores, más disciplinados, más dispuestos a morir y más expertos en el combate nocturno y cuerpo a cuerpo.
Pero en Guadalcanal aprendieron una verdad más dura. La guerra moderna no se ganaba solo con espíritu, sino con sistemas. Los estadounidenses tenían sistemas para todo. Para la logística, para la atención médica, para la coordinación de artillería, para el apoyo aéreo. Y cada sistema funcionaba con eficacia. Los sistemas japoneses fallaron porque nunca habían sido construidos para sostener un tipo de guerra así. Los veteranos que sobrevivieron a la campaña más tarde ofrecieron relatos detallados que contradecían la propaganda oficial de guerra, admitiendo abiertamente que las tropas estadounidenses lucharon con una habilidad y disciplina extraordinarias, especialmente en los combates defensivos nocturnos. Reconocieron que los estadounidenses soportaron malaria, disentería y condiciones horribles, y aún así lograron mantenerse operativos en combate, porque su sistema logístico nunca les falló. Comprendieron que la potencia de fuego estadounidense era inmensa, perfectamente coordinada, precisa y devastadoramente concentrada. Un solo batallón estadounidense poseía más poder de fuego efectivo que todo un regimiento japonés. Las bases técnicas de la superioridad estadounidense eran asombrosas. Las tropas japonesas en Guadalcanal combatían principalmente con fusiles Arisaka, armas de cerrojo que requerían accionar manualmente entre cada disparo. Los marines estadounidenses comenzaron con fusiles M1903 Springfield, también de cerrojo, pero pronto fueron reforzados con fusiles semiautomáticos M1 Garand, a medida que llegaban los suministros. El cargador de 8 cartuchos del Garand y su acción semiautomática ofrecían una ventaja decisiva en los tiroteos. La diferencia era aún más evidente en las ametralladoras. La Browning M1917A1 estadounidense, refrigerada por agua y sumamente fiable, podía mantener fuego continuo mientras hubiera munición y agua disponibles. Las ametralladoras japonesas, los modelos tipo 96 y tipo 99, eran más ligeras y fáciles de mover, pero sus cañones se sobrecalentaban rápidamente, lo que hacía imposible mantener fuego sostenido. En posiciones defensivas estáticas, esta diferencia resultaba crucial. Sin embargo, el mayor contraste se manifestaba en la artillería. Los 11º Marines disponían de obuses M1 de campaña, cañones de 75 milímetros que podían desmontarse y arrastrarse a través de la selva. Proporcionaban un apoyo rápido y preciso. Los observadores avanzados que acompañaban a la infantería podían solicitar fuego y recibir proyectiles en cuestión de minutos. La artillería japonesa en Guadalcanal, en cambio, era escasa, difícil de mover, y sufría constantemente la falta de municiones. El fuego naval añadía otro nivel de apoyo que Japón no podía contrarrestar. Los destructores y cruceros estadounidenses situados mar adentro podían bombardear concentraciones japonesas o brindar asistencia inmediata a las unidades de marines en tierra. Las comunicaciones por radio entre los observadores avanzados y los buques permitían una puntería sorprendentemente precisa. A medida que avanzaba la campaña, el poder aéreo se volvió cada vez más decisivo. La Fuerza Aérea Cactus, operando desde Henderson Field a pesar de las terribles condiciones, fue asegurando gradualmente el control del cielo sobre Guadalcanal. Los pilotos de los Marines y del Ejército, volando F-4F Wildcats, P-39 Airacobras y P-150 Warhawks, interceptaban bombarderos japoneses, mientras los SBD Dauntless atacaban posiciones enemigas, transportes y movimientos de tropas. Los grupos aéreos japoneses que volaban desde Rabaul operaban en el límite extremo de su alcance, lo que les daba solo unos minutos sobre el objetivo antes de tener que regresar. La ofensiva terrestre final estadounidense, en enero de 1943, mostró hasta qué punto había cambiado el equilibrio de poder. El K-12 cuerpo del general de división Alexander Patch
que incluía ahora tanto divisiones de Marines como del ejército, lanzó un ataque coordinado que aplastó sistemáticamente las últimas posiciones japonesas. La ofensiva fue apoyada por una abrumadora combinación de artillería, aviación y fuego naval. La resistencia japonesa siguió siendo feroz, pero estaba paralizada por el hambre, las enfermedades y la falta de munición. El 9 de febrero de 1943, las patrullas estadounidenses confirmaron que el enemigo se había retirado. El general Patch envió su ya célebre mensaje al almirante Halsey. El expreso de Tokio ya no tiene terminal en Guadalcanal. La campaña había terminado. 6 meses de combates implacables produjeron la primera gran victoria terrestre de Estados Unidos sobre Japón. Más importante aún, Guadalcanal reveló patrones y verdades que definirían toda la Guerra del Pacífico. Las lecciones que los sobrevivientes japoneses se llevaron fueron devastadoras para la doctrina anterior a la guerra. La ilusión de la superioridad marcial japonesa se había roto. El valor personal y la destreza táctica no bastaban para superar una inferioridad estructural. Los asaltos nocturnos y el combate cercano, las fortalezas clásicas japonesas perfeccionadas en China, fracasaron ante las fortificaciones estadounidenses. La logística y el reabastecimiento demostraron no ser detalles menores, sino los cimientos de la guerra moderna. El control del mar y del aire determinaba el éxito en tierra. Estas lecciones ganadas con sangre y hambre deberían haber transformado la estrategia japonesa. Algunos oficiales lo comprendieron. El coronel Masanobu Tsuji, oficial de Estado Mayor que había visitado Guadalcanal durante la campaña, escribió más tarde que Japón debía replantear por completo su enfoque hacia la guerra. Los estadounidenses, observó, estaban librando un conflicto industrial en el que la victoria se decidía por la capacidad de producción. Japón no podía aspirar a triunfar en una lucha de ese tipo. Pero las Fuerzas Armadas japonesas, profundamente arraigadas en la tradición y envalentonadas por victorias anteriores, no podían aceptar fácilmente un cambio tan fundamental de pensamiento. La explicación oficial de la derrota culpó a Tazazoki a la falta de suministros, a los reveses navales y a la inesperada fortaleza de las defensas estadounidenses. Evitó enfrentar la verdad más profunda, que la doctrina táctica japonesa en sí era defectuosa, que el estilo de guerra que había tenido éxito contra China era obsoleto frente a un adversario industrializado. Quienes sobrevivieron a Guadalcanal y luego cayeron prisioneros, o vivieron para ver el final de la guerra, se convirtieron en testigos de una transformación que nunca se habrían imaginado. Habían entrado en la campaña como orgullosos soldados de un imperio aparentemente invencible. La abandonaron convertidos en sombras famélicas, enfermas y derrotadas de un ejército roto. Muchos confesaron más tarde que Guadalcanal fue el momento en que comprendieron por primera vez que la derrota final de Japón era inevitable. Los testimonios de posguerra de los veteranos japoneses capturaron con una intensidad conmovedora esa profunda transformación psicológica. Admitieron que Guadalcanal los había obligado a enfrentar verdades que sus propios líderes habían ocultado. Los estadounidenses no eran débiles, eran abrumadoramente poderosos. Su fuerza residía no solo en las armas, sino también en la organización, la logística, el liderazgo y la capacidad de sostener combates prolongados. Las tropas japonesas habían luchado con un valor y una habilidad extraordinarios, pero eso no marcó ninguna diferencia. Las fuerzas estadounidenses combatieron con sistemas, estructura y recursos que los japoneses jamás podrían igualar. Desde el punto de vista estadounidense, Guadalcanal reveló un conjunto de lecciones completamente distinto. Para los marines y soldados que la soportaron, la campaña demostró que las fuerzas estadounidenses podían enfrentarse de igual a igual con las mejores unidades japonesas en la brutal realidad de la guerra en la selva. El mito de la invencibilidad japonesa había desaparecido. La doctrina defensiva estadounidense
Había funcionado. La coordinación entre las diferentes armas resultó decisiva. Con el entrenamiento y el equipamiento adecuados, las tropas estadounidenses demostraron ser más que capaces de derrotar a las fuerzas japonesas en combate directo. Sin embargo, los estadounidenses también desarrollaron un profundo respeto por su enemigo, reconociendo en los soldados japoneses a combatientes disciplinados, valientes y tenaces que preferían morir antes que rendirse. La determinación japonesa de atacar incluso cuando todo estaba perdido, de soportar el hambre sin queja y de escoger la muerte antes que la retirada, dejó una huella imborrable en todos los sobrevivientes. El contraste entre las actitudes de ambos bandos hacia la rendición y el trato a los prisioneros reveló divisiones culturales profundas. Las unidades estadounidenses intentaron fomentar la rendición lanzando panfletos, haciendo transmisiones de radio y ofreciendo atención médica y alimento a los prisioneros. Sin embargo, estos esfuerzos tuvieron escaso éxito. De los aproximadamente 36.000 soldados japoneses que combatieron en Guadalcanal, menos de 1.000 fueron capturados con vida, y la mayoría de ellos estaban demasiado débiles o heridos para resistirse. La importancia estratégica de Guadalcanal trascendió con mucho a la propia isla. El fracaso de Japón al intentar recuperar Henderson Field, seguido de su evacuación, demostró que el supuesto anillo defensivo impenetrable japonés podía en realidad romperse. A partir de ese momento la estrategia aliada cambió de la defensa a la ofensiva. Las abrumadoras ventajas industriales y materiales de Estados Unidos podían ahora transformarse en victorias constantes y metódicas. Para Japón, Guadalcanal marcó el verdadero punto de inflexión, el inicio de un declive irreversible, la pérdida de soldados veteranos, pilotos experimentados y buques insustituibles no podía compensarse ni remotamente al ritmo de la gigantesca producción bélica estadounidense. La decisión de evacuar, aunque se tomara en silencio, fue un reconocimiento tácito de que Japón no podía sostener una guerra de desgaste contra la industria norteamericana. Los sobrevivientes de Guadalcanal, en ambos bandos, llevaron esa experiencia consigo por el resto de sus vidas. Para los estadounidenses, aquellos marines y soldados que sobrevivieron a la campaña se convirtieron en el pilar de nuevas unidades, transmitiendo las lecciones del combate en la selva, la disciplina defensiva y las operaciones coordinadas. La primera división de Marines, retirada en diciembre de 1942, necesitó varios meses de descanso y recuperación antes de regresar al combate. Los sobrevivientes japoneses, en cambio, enfrentaron un destino mucho más duro. Los hombres rescatados durante la operación que fueron dispersados por todo el Pacífico, cargando con la memoria de la derrota y la certeza de que su enemigo era mucho más poderoso de lo que la propaganda de preguerra había proclamado. Muchos de ellos caerían en batallas posteriores, mientras la situación estratégica de Japón continuaba desmoronándose. Guadalcanal misma conservó durante décadas las cicatrices de la guerra. Aviones destruidos, vehículos calcinados, armas abandonadas y proyectiles sin explotar cubrían la selva y las playas. Henderson Field, ampliado y modernizado tras la campaña, se convirtió en una base aérea aliada clave para las operaciones futuras en las Islas Salomón. Para los estudiosos y estrategas militares, Guadalcanal se transformó en un referente decisivo del combate anfibio, la guerra en la jungla, la logística, la coordinación entre aire y tierra, y la integración del poder naval y terrestre. La campaña demostró que la guerra moderna requería mucho más que valor o habilidad táctica. Exigía poder industrial, sistemas de suministro eficientes, superioridad tecnológica y la capacidad de sostener operaciones durante largos periodos. El costo humano fue abrumador para ambos bandos. Más de 7.000 estadounidenses y japoneses murieron en las batallas navales alrededor de la isla. En tierra las bajas estadounidenses
Superaron los 7.000 entre muertos, heridos o desaparecidos, mientras que las pérdidas japonesas excedieron las 30.000 por todas las causas. Miles más en ambos bandos sufrieron enfermedades y secuelas que los acompañarían por el resto de sus vidas. Sin embargo, en términos estrictamente militares, el enorme costo se consideró estratégicamente justificado. Guadalcanal marcó el momento decisivo en que las fuerzas aliadas pasaron de la defensa a la ofensiva en el Pacífico. Demostró que Japón podía ser derrotado en la guerra terrestre. También estableció los patrones de dominio aéreo y naval que definirían el resto del conflicto. La historia de los soldados japoneses, enfrentándose a la guerra selvática estadounidense en Guadalcanal, narra en última instancia el choque entre dos visiones fundamentalmente opuestas de la guerra moderna. Un bando depositaba su fe en la supremacía del espíritu guerrero, en la creencia de que el valor podía superar cualquier desventaja material, de que unas tácticas superiores bastaban para alcanzar la victoria sin importar los recursos. El otro bando creía en el uso organizado del poder industrial, en la logística y la potencia de fuego como multiplicadores decisivos, y en la coordinación de las armas combinadas como la verdadera clave del éxito. Las densas selvas de Guadalcanal se convirtieron en el crisol donde esas doctrinas enfrentadas se encontraron cara a cara. El resultado alcanzado tras 6 meses de combates salvajes demostró que la logística sostenida y la potencia de fuego concentrada, combinadas con tácticas eficaces y soldados disciplinados, constituían un tipo de fuerza militar que las tropas japonesas simplemente no podían igualar. Para los japoneses que sobrevivieron y vivieron lo suficiente para recordar su calvario, Guadalcanal fue el momento en que la ilusión se derrumbó ante la realidad. Descubrieron que su entrenamiento se basaba en suposiciones erróneas, que sus tácticas respondían a un estilo de guerra ya pasado, que su logística era desesperadamente insuficiente, y que su nación estaba atrapada en una lucha que no podía ganarse solo con valor. Los estadounidenses, por su parte, se llevaron lecciones diferentes, pero igual de cruciales. Aprendieron que podían enfrentarse a los japoneses en combates cuerpo a cuerpo brutales y salir victoriosos. Demostraron que el poder industrial podía transformarse directamente en éxito en el campo de batalla. Refinaron tácticas y doctrinas de guerra en la selva que les servirían en campañas futuras a lo largo del Pacífico. Y, lo más importante, destruyeron el mito de la invencibilidad japonesa, reemplazándolo por un reconocimiento sobrio de un enemigo feroz, disciplinado, pero finalmente vulnerable y derrotable. En Guadalcanal, los soldados japoneses no temían a los estadounidenses como individuos, aunque estos combatían con habilidad y determinación, sino al despliegue metódico, incesante y abrumador de potencia de fuego y superioridad material que los estadounidenses llevaban a cada enfrentamiento. Era un terror nacido no del miedo a la muerte, que los guerreros japoneses hacía tiempo habían aceptado, sino del despertar a una verdad insoportable. El coraje y el sacrificio nada significaban frente a un enemigo cuyos suministros nunca se agotaban, cuyos heridos eran tratados y devueltos al combate, cuyo fuego de artillería era constante, cuyos aviones dominaban el cielo, y cuya industria reemplazaba cada pérdida más rápido de lo que la guerra podía infligirla. La transformación que comenzó con el primer enfrentamiento de Japón con la guerra selvática estadounidense en Guadalcanal marcó un punto de inflexión fundamental en el Pacífico. Desde ese momento las fuerzas japonesas lucharían a la defensiva, atrapadas en una contienda perdida contra un enemigo cuya fuerza material crecía mes a mes. Las brutales batallas selváticas de Guadalcanal se convirtieron en el modelo de todo lo que vendría después, demostrando que las fuerzas estadounidenses podían combatir y triunfar en los entornos más hostiles contra un enemigo implacable, siempre que contaran con una logística sólida, una coordinación precisa y la aplastante ventaja de una potencia de fuego superior.